En cuanto a su estructura, al interior del templo se accede habitualmente por la puerta de las cadenas. Todo el interior del templo se cubre con bóvedas esféricas, nervadas a excepción de las capillas laterales que lo hacen con bóvedas de cañón. Las pechinas de esta bóveda se decoran con la figura de la Virgen, un ángel, un jarrón de azucenas y un cáliz con la sagrada forma. La Virgen y el ángel forman en realidad un conjunto dedicado a la encarnación o anunciación. En cuanto a la capilla mayor, desarrolla dos cuerpos que abren tanto a la girola como al presbiterio. El cuerpo inferior gira alrededor de 6 grandes pilares con columnas adosadas de un orden corintio y fustes acanalados. El coro, de estructura barroca, ocupa dos de los tramos de la nave central. Una vez consagrada la catedral en 1588, se construyó un nuevo coro que se dilató hasta 1631, aunque a su término todavía falta la sillería. La sillería del coro se articula en 3 niveles. En el nivel inferior, un grupo de 44 sitiales decorados en sus frontales con motivos geométricos, vegetales, animales y alegóricos. El segundo nivel se compone de 44 sitiales, decorados todo ello en sus respaldos con figuras de santos, apóstoles, fundadores, órdenes religiosas, personajes bíblicos, etc. El tercer cuerpo lo forma un ático o crestería, decorados con bustos y cabezas de personajes femeninos. A ambos lados del coro y en la parte alta encontramos dos grandes órganos. En cuanto a la nave transepto norte, en el muro de la izquierda encontramos el altar de San Sebastián del siglo XVIII. En él ha insertado 5 cuadros del pintor Jacopo Palma, el joven, de 1596, con escenas muy diferentes. La capilla de San Julián toma su nombre de un lienzo de Cristóbal García Salmerón, en el que se representa la escena de la aparición de la Virgen a San Julián. Se encuentra sobre la puerta que accede a la sacristía mayor. La capilla del Cristo del Amparo es la primera capilla de la Girola, comenzando por el lado del Evangelio y una de las más antiguas de la catedral. Bajo ella existe una cripta donde fueron enterrados muchos obispos de la diócesis. Se completa el repertorio artístico de la capilla con todo un conjunto de óleos sobre lienzo o sobre tabla de diversos autores y diferentes épocas. La capilla de la Virgen del Pilar es la segunda capilla de la Girola por el lado del Evangelio y contigua a la del Cristo del Amparo y a la de la Encarnación, mencionada anteriormente. Al igual que ocurre con su compañera del Cristo del Amparo, ambos lienzos se insertan en un retablo, fingido por tratarse de un trampantojo, pero en realidad se trata de una composición pictórica. Capilla de la Encarnación, situada en el centro de la Girola, presidiendo el lugar central quien es titular de la catedral. Es obra de estilo barroco con tintes renacentistas. El retablo articula 3 calles separadas por un total de 4 columnas corintias. La calle central está presidida por un grupo escultórico representando la Anunciación e Encarnación, presidida en la parte superior por la paloma del Espíritu Santo en el interior de una corona que desprende rayos. En los intercolumnios, sendas esculturas de San Ciriaco y Santa Paula, acompañada por unos ángeles que llevan los atributos de los santos. A distintos niveles y por encima de los motivos escultóricos, unos pocos ángeles completan la decoración del retablo. En el ático y en el centro de otra corona con rayo el símbolo de Dios Padre. La capilla de Santa Bárbara es la segunda capilla de la Girola, pero ya en el lado de la epístola, situada junto a la capilla de la Encarnación. Preside la capilla un retablo gótico en madera dorada procedente de la Catedral Vieja. En los guardapolvos hay 8 pinturas. En el banco, 8 pequeñas esculturas de las 4 evangelistas y de 4 padres de la Iglesia. En el muro lateral izquierdo, altar de la Ascensión con un lienzo de la Ascensión de Cristo a los cielos. Y en el muro de la derecha, altar de la Asunción con otro lienzo a la Asunción de la Virgen. Ambas obras de Juan Niño Guevara, realizadas en el siglo XVII. Capilla de San Francisco de Asís, primera capilla de la Girola en el lado de la epístola. El retablo que preside la capilla procede del convento de las Clarisas en Plasencia, Cáceres, ya que el anterior fue destruido durante la Guerra Civil. En la capilla encontramos 2 sepulcros. La presencia de estos 2 sepulcros se justifica por haber sido sufragada la capilla por la familia Torres en el siglo XVI. La capilla de la Virgen de los Reyes, situada en el arranque de la Girola por el lado de la epístola, presidió la Catedral Vieja para posteriormente pasar a la sacristía menor. Nave de transepto sur. Corresponde al espacio que ocupa las Puertas del Sol. En este espacio encontramos 2 altares, uno de ellos dedicado a San Miguel Arcángel y un segundo a San Ramón Nonato. Capilla de la Inmaculada.
Primera capilla de la nave lateral de la epístola, retablo de madera en su color natural, realizada en 1948 por Miguel Sánchez, en estilo barroco después de la Guerra Civil, ya que el anterior fue destruido. Capilla de la Virgen de Rosario, segunda capilla de la nave lateral de la epístola. Preside la capilla un óleo sobre el lienzo de la Virgen de Rosario, que hasta 1779 se encontraba en la sacristía. También la capilla podemos encontrar en el interior de una vitrina de madera y un cristal a figura de San Blas de Fernando Ortiz. La reja que cierra la capilla es obra de Francisco de Vega de hacia 1750. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Tercera capilla de la nave lateral. Lado de la epístola. Se corresponde con una de las puertas laterales de la catedral, concretamente la puerta de la fachada sur. Capilla de los Caídos. Cuarta capilla por la nave lateral de la epístola. Antiguamente era utilizada como unos vestuarios de canónigos. Comenzó a ser utilizada como capilla después de la Guerra Civil, con el fin de recordar a los caídos en la contienda. La capilla de San Sebastián es la cuarta capilla de la nave lateral del Evangelio, la más cercana a los pies. Hasta después de la Guerra Civil no recibía culto como capilla. De esta capilla, una pequeña puerta permite el acceso a la torre campanario norte. Puerta fachada norte, con salida al patio de los Naranjos. Se localiza la tercera capilla de la nave lateral del lado del Evangelio. Dispone de dos altares laterales y a ambos lados de la puerta dos pequeños lienzos. Capilla de San Rafael, segunda capilla de la nave lateral del Evangelio. El actual retablo es una copia exacta del que desapareció en la Guerra Civil. En el muro lateral izquierdo, óleo sobre el lienzo de la Anunciación. Capilla de San José. Es la primera capilla de la nave lateral del Evangelio. Con anterioridad se denominaba de la Virgen de las Angustias. Su actual titulación es de principios del siglo XX. El retablo del santo titular de la capilla se encuentra en el muro lateral de la derecha, un tanto escondido. Diego de Siloé. La Catedral de Málaga, dedicada a la Encarnación, es una de las más ricas catedrales de estilo renacentista barroco que existen en España, y el monumento más importante y representativo de toda la ciudad de Málaga, que además es referencia visual desde prácticamente toda la urbe. Este edificio ocupa el solar de la mezquita musulmana en el interior del recinto amurallado árabe. Fue iniciada en el siglo XVI, en el año de 1528, siguiendo el proyecto del arquitecto burgalés Diego de Siloé, y durante una primera fase se construyó solo la cabecera mediante pilares con semicolumnas de capiteles corintios. Tras un paro de más de un siglo, se reanudaron las obras en el siglo XVIII, para terminar el cuerpo de la iglesia, a base de grandes pilares con columnas, de los que emergen nuevos pilares con pilastras adosadas, que soportan un entramado de cúpulas semiesféricas. El resultado es una gran catedral renacentista barroca, de planta de salón, sin crucero acusado en planta, de 3 naves de igual altura, aunque de menos anchura para las laterales. El remate es una cabecera de planta poligonal con girola. La fachada principal está ricamente decorada. Está dividida verticalmente en dos pisos, el inferior, el de las 3 puertas cobijadas por arcos sobre columnas con medallones, y el superior con arquerías. Lo más popular de esta gran fachada es el contraste entre la altísima torre septentrional y las inacabadas del sur, motivo por el cual se denomina la Manquita. Otra de las partes notables de la Catedral de Málaga es la Puerta de las Cadenas, abierta en el costado norte. Se trata de una puerta rodeada por unas curiosas y gallardas torres semicirculares, llamadas cubillos, sobrias en su parte inferior, a modo de columna monumental, y muy articulada y decorada en sus pisos superiores. Diego de Siloé es nacido en 1495 y fallecido en el año 1563. Fue un escultor y arquitecto burgalés, hijo del maestro escultor gótico Gil de Siloé. Fruto de sus viajes será las novedades técnicas y decorativas que en España introduzca, habiendo sido bautizado hoy en día como uno de los mejores ejemplos del Renacimiento español, gracias, entre otras cosas, a los nuevos elementos que unen a los tradicionales. En el plano más general, Siloé ejerció un profundo influjo en la escultura y arquitectura en España, aunque sin duda podríamos resaltar la honda huella que en Granada el burgalés deja. Tanta fue así que la influencia de su obra traspasó el Renacimiento y constituyó allí la base del siguiente periodo, el Barroco. Su momento de esplendor llega al alcanzar los 30 años, a partir de 1536, momento en que puede independizarse y recibe un encargo importante junto a Alonso Ruiz, hacerse cargo del proyecto de Siloé, de la iglesia de San Salvador de Úbeda en Jaén. Andrés de Vandelvira fue un arquitecto y cantero renacentista español. Fue un varón de gran cultura. Estudió los tratados más famosos de la época y los puso en práctica gracias a los mecenas que encontró, principalmente en la provincia de Jaén, como la misma diócesis, quien le encomendó la catedral jienense, y los nobles relacionados con la familia Cobos en Úbeda, quien le mandó construir la Sacra Capilla del Salvador. Conocedor y heredero de la larga tradición gótica en la península, fue el inventor de la bóveda vaída y de otras ingeniosas soluciones constructivas.